Mi hermana Dorada decía que Dios la ama, nunca entendí cómo, hasta que empecé a notar que me faltaba dinero cada mes. Descubrí que usaba mis ahorros como si fueran milagros. Cuando llegó la policía, lloró pidiendo perdón. Le dije, la policía eran mis ángeles contra ella. Nunca he sido una persona religiosa. Crecí escuchando a mi hermana hablar de Dios, de cómo la vida la favorecía porque Él la amaba más que a nadie. Desde niñas fue la favorita, la Dorada, la que todo el mundo adoraba por su sonrisa dulce y sus palabras de iglesia. Yo siempre fui la práctica, la que estudiaba, trabajaba y pagaba mis cosas. Cuando me mudé a Florida y conseguí trabajo en el hospital, pensé que por fin había encontrado cierta estabilidad. Tenía mis horarios, mis turnos de noche, mis días tranquilos y, sobre todo, mi cuenta de ahorros. Guardaba dinero cada mes con la esperanza de comprar una casa pequeña y dejar de tirar plata en renta. Era mi plan, mi logro, mi meta. Mi hermana apareció de nuevo en mi vida después de casi 2 años sin vernos. Me dijo que había perdido el trabajo, que su novio la había dejado y que estaba pasando por una prueba espiritual. Me llamó llorando, y yo, por costumbre o por culpa, le ofrecí quedarse conmigo unas semanas mientras se organizaba. Trajo una maleta, su Biblia y una sonrisa que ya me daba mala espina. Los primeros días todo fue normal. Cocinábamos juntas, me contaba cosas de la iglesia y de sus milagros. Hablaba como si el universo le abriera las puertas solo por rezar. Yo le seguía la corriente porque no tenía energía para discutir. Pero empecé a notar cosas raras. Primero fueron unos billetes que faltaban de mi cartera. Pensé que los había gastado en el supermercado. Luego desaparecieron $20 del frasco donde guardaba cambio. Después, 50 de mi cajón. Lo atribuí al cansancio o a mi mala memoria, porque con los turnos del hospital andaba agotada. Pero un día fui al banco y vi algo que me heló. Había compras con mi tarjeta, maquillaje, perfumes caros, ropa de marca, e incluso una donación a una iglesia con un mensaje que decía ofrenda de gratitud por el milagro recibido. Me quedé mirando la pantalla sin entender. Pensé que era un error del banco, que alguien había clonado mi tarjeta, hasta que esa misma noche escuché pasos en mi cuarto. No soy paranoica, pero esa vez fingí dormir. Sentí como mi hermana abría la puerta despacio y se acercaba al cajón donde guardaba mi billetera. Escuché que murmuraba bajito, como rezando, y reconocí su voz diciendo gracias Señor por tu provisión. No sé cómo no me levanté a gritarle en ese momento. Me quedé inmóvil, con la sangre hirviendo, mientras la veía salir con mi tarjeta. Al día siguiente fingí no saber nada, pero decidí poner una cámara pequeña que tenía del trabajo. Esa noche grabé todo. Mi hermana entrando a mi cuarto, sacando dinero, y hasta tomando fotos de mis documentos. La confronté al día siguiente. Le mostré el video y le pregunté si se había vuelto loca. Al principio lo negó, dijo que no sabía de qué hablaba, que seguro había sido un error. Cuando la arrinconé con la grabación, se echó a llorar y me soltó una historia absurda sobre cómo Dios la había bendecido y la había guiado a tomar lo que necesitaba porque el Señor provee por medio de los suyos. Me quedé mirándola sin poder creer la cara de descaro que tenía. Le dije que no fuera hipócrita, que eso no era fe, que eso era robo. Me respondió que no entendía el amor divino, que ella solo hacía lo que el Espíritu la inspiraba a hacer. En ese momento me dieron ganas de gritarle, pero solo sentí asco. Le pedí que se fuera de la casa esa misma tarde. Dijo que no tenía a dónde ir, que si la echaba estaría pecando. Le contesté que si Dios la amaba tanto, seguramente le mandaría a un hotel. Cuando salió, cerré la puerta y temblé de rabia. Revisé mis cuentas y descubrí que no solo me había robado efectivo, había usado mis datos para pedir una tarjeta de crédito. No tenía pruebas suficientes de todo, pero sí del video y de los movimientos bancarios. Llamé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, ella todavía estaba afuera, sentada en el porche como si nada. Me vio salir con ellos y se puso a llorar, diciendo que era un malentendido, que yo la estaba destruyendo, que la sangre no debía traicionar a la sangre. Los oficiales le pidieron sus cosas, y mientras la esposaban, seguía repitiendo que todo lo había hecho por fe. Yo solo sentí un hueco en el pecho. Era mi hermana, pero en ese momento parecía una extraña. Ella me rogó que la perdonara, me llamó mi angelita, me suplicó que no dejara que se la llevaran. Le dije que los ángeles no se robaban el dinero de la gente, que los verdaderos ángeles estaban en la puerta haciendo su trabajo. Esa noche no dormí. Tenía una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que todo se había ido a la mierda, pero también sabía que si no la detenía, me habría hundido por completo.
Mi madre me llamó al día siguiente gritándome, diciendo que cómo podía hacerle eso a mi hermana, que si me había olvidado de la familia, que el dinero se recupera pero una hermana no. Le respondí que lo que no se recupera es la confianza, y que yo no iba a seguir siendo su banco celestial. Colgué. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que la policía se llevó a mi hermana y todavía siento la casa con su sombra. No tanto por su ausencia, sino por todo el ruido que dejó detrás. Los primeros días después del arresto fueron un torbellino de llamadas, mensajes y visitas incómodas. Mi madre fue la primera en llamarme, gritando como si yo hubiera cometido un crimen. Me dijo que qué clase de monstruo mete a su propia sangre en la cárcel, que se había olvidado que Dios manda a perdonar 70 veces 7. Le respondí que no soy Dios, que soy una persona que trabaja 12 horas diarias y que no merezco que me roben. No quiso escucharme. Dijo que estaba cegada por el rencor, que mi hermana había cometido un error y que estaba arrepentida. Yo le contesté que los errores se pagan, y que si de verdad estaba arrepentida, lo demostraría asumiendo las consecuencias. Me colgó. Después empezó la ronda de familiares metidos. Tías, primos, incluso un pastor amigo de mi madre que me escribió para pedirme un acto de compasión. Todos parecían olvidar que yo era la víctima. Mi tía, la misma que nunca ha pagado ni un centavo por nada en su vida, me dijo que debía ser más humana y recordar que la familia es lo más importante. Le pregunté si ella dejaría que alguien le robara sus ahorros, y se quedó callada. La mayoría no entendía que no se trataba del dinero, sino de la traición. Porque no hay nada más jodido que descubrir que la persona en la que creciste confiando es capaz de mentirte a la cara, de rezar mientras mete la mano en tu bolsillo. Durante esos días también me tocó lidiar con el banco, con papeleo y con la vergüenza silenciosa que da tener que explicar una y otra vez que la persona que te estafó no es un desconocido, sino tu propia hermana. Me sentía expuesta, como si todos me miraran con lástima o con morbo. La gente del trabajo se enteró y empezaron los comentarios disfrazados de preocupación. Una compañera me dijo que entendía mi dolor, pero que ojalá pudiera encontrar paz en el perdón. Casi me río. La paz, por ahora, solo la encontraba viendo su cuenta bloqueada y su nombre en un expediente policial. La casa, sin embargo, se sentía vacía y sucia. No en el sentido literal, sino como si hubiera dejado una especie de energía pegajosa. Revisé todos los cajones y encontré cosas que me hicieron sentir peor. Había facturas de tiendas donde había usado mi tarjeta, pequeños papeles con oraciones escritas, y lo más inquietante, solicitudes de crédito a mi nombre. Una de ellas ya estaba aprobada y con saldo usado. En ese momento me temblaron las manos. Me imaginé el desastre que habría sido si no la descubría a tiempo. Me habría dejado en la ruina, endeudada con bancos que ni conozco. Llamé a las compañías, reporté todo, y pasé horas intentando limpiar el desastre financiero que me había dejado. Me daba rabia pensar que, mientras yo trataba de estabilizar mi vida, ella estaba en la comisaría diciendo que actuó por fe. Intenté hablar con un abogado para entender si podía hacer algo más, y me dijo que lo mejor era mantenerme alejada, no retirar la denuncia y dejar que el sistema hiciera su trabajo. Me explicó que casos así suelen terminar con libertad condicional o restitución parcial, pero que rara vez los culpables aprenden algo. Me fui de su oficina con una sensación amarga, sabiendo que lo más probable era que mi hermana saliera de todo esto con una palmada en la mano y una nueva historia de superación espiritual. Las noches se volvieron un poco más tranquilas, pero el silencio seguía pesando. Me acostumbré a revisar mis cuentas todos los días, como si esperara otro ataque. Ya no confiaba ni en mis propios hábitos. Llegué a cambiar las cerraduras, no porque creyera que volvería, sino porque necesitaba sentir que ese capítulo estaba realmente cerrado. Pero cada vez que veía una notificación del banco, sentía un salto en el pecho. Era como una especie de trauma idiota que me recordaba que todo podía volver a joderse en cualquier momento. Una tarde, mientras revisaba correos viejos, encontré un mensaje de mi hermana enviado antes de que todo explotara. Era una cadena religiosa con frases sobre la abundancia divina y el fluir del dinero espiritual. Me quedé mirando esa estupidez y pensé en cómo alguien puede creerse su propio delirio hasta ese punto. No sé si lo hacía por fe, por conveniencia o simplemente porque le resultaba más fácil vivir en esa burbuja que aceptar que era una manipuladora. Mi madre me escribió una carta unos días después, escrita a mano, con letra temblorosa. Decía que mi hermana estaba destrozada, que lloraba todos los días, que pedía perdón y que había encontrado a Dios de nuevo.
También me decía que si tenía algo de corazón, retirara los cargos. Me reí con rabia. No había ni una sola línea preguntando cómo estaba yo, ni una palabra de apoyo, nada. Solo culpa. La misma culpa que me habían metido desde niña, la misma que usaban para justificar cualquier cosa mientras la dorada seguía siendo intocable. Rompí la carta y la tiré al basurero. Esa noche me preparé una cena decente, puse música, intenté relajarme, y por un rato funcionó. Pero cuando vi mi reflejo en la ventana me di cuenta de que estaba agotada. No solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si cada parte de mi vida se hubiera ensuciado con esa historia. Pensé en ir a terapia, no porque creyera que estaba al borde del colapso, sino porque ya no sabía cómo procesar la mezcla de rabia y tristeza que cargaba. Han pasado 14 días exactos desde que la policía la detuvo y todavía no me siento del todo libre. Pero si algo tengo claro es que no me arrepiento. Si no la hubiera detenido, habría destruido mi vida entera. Y aunque la familia me dé la espalda, aunque mi madre me odie y mis tías me vean como una pecadora, sé que hice lo correcto. No pienso disculparme por protegerme. Mi hermana puede rezar todo lo que quiera, pero yo ya no soy parte de su religión de conveniencia. Tal vez algún día entienda que el amor no es robarle a alguien y llamarlo providencia. Mientras tanto, que rece todo lo que quiera. Dios sabrá qué hacer con ella, porque yo ya no pienso hacerlo. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde que todo explotó y, aunque creí que las cosas empezarían a calmarse, la verdad es que solo han tomado otra forma de caos. La policía me llamó hace unos días para informarme que mi hermana había aceptado un acuerdo con la fiscalía, libertad condicional, restitución parcial y unas cuantas horas de servicio comunitario. Nada de cárcel. Nada de consecuencias reales. Cuando colgué el teléfono me quedé sentada mirando la pared, sin saber si reír o llorar. Por un lado me aliviaba saber que no tendría que seguir con audiencias y abogados, pero por otro sentía que el sistema le estaba regalando otra oportunidad que no merecía. Me enoja pensar que puede volver a su vida como si nada, como si lo que hizo no hubiera sido más que un malentendido. Esa misma tarde me enteré, por una conocida que aún sigue a mi madre en redes, que mi hermana había publicado un texto larguísimo en Facebook donde agradecía a Dios por haberla liberado de las cadenas del enemigo. No mencionaba mi nombre, pero todo el mundo sabía a quién se refería. Decía que había pasado por una batalla espiritual y que el amor de Cristo la había salvado de los demonios que querían destruirla. Lo peor es que los comentarios estaban llenos de gente felicitándola por su renacimiento. Algunos decían que era un ejemplo de fe. Otros le escribían que su testimonio había tocado sus corazones. Leí cada palabra con una mezcla de asco y rabia. Era como si el mundo entero hubiera decidido borrar lo que hizo, convertirla en una víctima, en una santa incomprendida. Mi madre, por supuesto, la recibió de vuelta en su casa. Me enteré porque un primo me mandó una foto de las dos abrazadas, con la frase "La familia unida jamás será vencida". Sentí un nudo en la garganta. No por celos ni por querer estar en esa foto, sino por el cinismo de todo. Ella robó, mintió, me expuso ante todo el mundo, y aún así era bienvenida, abrazada, perdonada. Yo, en cambio, me quedé sola, cargando con la etiqueta de la hermana rencorosa. A veces pienso que esa familia solo sabe amar cuando alguien se humilla. He intentado concentrarme en mi trabajo, pero incluso allí las cosas se complicaron. Un compañero del hospital, que también es parte de una iglesia local, me preguntó si la historia que circulaba en redes era cierta. Al parecer, mi hermana había mencionado mi nombre en uno de esos grupos religiosos donde todos comparten testimonios. Dijo que su propia hermana la había traicionado, que la había denunciado por un malentendido financiero. En su versión, todo fue una confusión de cuentas y una reacción exagerada de mi parte. Me dio tanta rabia que tuve que ir al baño a respirar. Esa mujer no solo me robó dinero, sino también mi reputación. Me dejó como una especie de villana sin alma, como la hermana cruel que no entiende la fe. El abogado me dijo que lo mejor es no reaccionar, no contactar con ella y no publicar nada. Que si quiero mantener la restitución y que el caso no se complique, debo mantenerme callada. Pero es difícil callar cuando ves cómo la persona que te destruyó se pasea por la vida como una mártir. Siento que todos se olvidan de que, mientras ella se hace la víctima, yo tuve que vender mi carro para cubrir parte de los daños y cancelar las deudas que dejó a mi nombre. Me pasé semanas arreglando mi crédito, y todavía hay una tarjeta que me niegan porque en su historial aparece la solicitud fraudulenta que ella hizo.
A veces pienso que la justicia no existe, que todo depende de quien tenga la mejor historia para contar. Ella aprendió a contar las suyas envueltas en oraciones, con palabras dulces y lágrimas a tiempo. Yo solo tengo hechos y pruebas, y a nadie parece importarle eso. La gente prefiere un cuento con redención que una verdad incómoda. Mi madre, por ejemplo, ya no me habla directamente. Si necesita decirme algo, manda a alguien más. Una tía me dijo que mi madre siente que rompí la familia y que algún día me arrepentiré. Le contesté que no me arrepiento de protegerme, que no hay familia que valga más que la paz mental. No me respondió. Hace poco recibí el primer pago de la restitución que el tribunal le ordenó. Una cantidad mínima, apenas simbólica. El cheque venía con una nota que decía Dios te bendiga y te perdone. Me quedé mirándolo un rato, y después lo rompí. Llamé al abogado y le pedí que la próxima vez transfirieran el dinero directamente, sin cartas. No necesito sus bendiciones, necesito recuperar lo que me robó. Me sentí ridícula guardando pedazos de ese papel, pero de alguna manera me ayudó a soltar un poco de rabia. En medio de todo, he notado que mi entorno se ha reducido. Algunos amigos se distanciaron porque no soportan el drama, otros porque creen que exagero. Supongo que es más fácil creer que soy una exagerada que aceptar que la gente buena también puede ser una mierda. Lo irónico es que, mientras todos hablan de perdón, nadie se pregunta cómo se reconstruye una confianza rota. Ella me quitó más que dinero, me quitó la idea de que podía estar tranquila en mi propia familia. La semana pasada la vi por casualidad en una tienda. Estaba comprando con mi madre, riéndose como si nada. Llevaba un vestido nuevo y el cabello arreglado. Cuando me vio, se quedó inmóvil unos segundos y luego sonrió con esa expresión que siempre usó para salirse con la suya. Dijo que esperaba que pudiera perdonarla, que todo pasa por algo. Le contesté que tenía razón, que todo pasa, pero que no todo se olvida. Me dio las gracias por haber sido parte de su proceso de sanación. Sentí ganas de reírme, pero solo me fui. No pienso seguir participando en su teatro. Esa noche, en casa, pensé mucho en la palabra venganza. No porque quiera hacerle daño, sino porque me doy cuenta de que, aunque intenté dejar todo atrás, no puedo quedarme quieta viendo cómo convierte su crimen en un testimonio. No quiero verla libre, sonriendo, lucrando con su mentira. Hay una parte de mí que necesita que pague de verdad. No sé cómo ni cuándo, pero sé que esto no ha terminado. Por ahora, intento mantener la cabeza en alto. Pago mis cuentas, trabajo, ahorro de nuevo. Pero cada vez que escucho su nombre, algo dentro de mí se tensa. A veces me imagino que un día todos verán quién es en realidad. Tal vez ese día llegue solo, o tal vez tenga que provocarlo yo. Porque si algo aprendí en este mes, es que hay personas que no aprenden con perdones, sino con consecuencias. Y aunque el mundo la vea como una víctima, yo sé lo que hizo. Y no pienso dejar que se olvide tan fácil. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde la última vez que hablé de esto y si alguien me hubiera dicho que mi hermana iba a convertir toda esta mierda en una oportunidad para volverse famosa, me habría reído en su cara. Pero no, lo hizo. La muy descarada ahora tiene un canal de YouTube. Sí, un canal entero donde habla de milagros financieros, fe en tiempos difíciles y testimonios de superación. Una conocida del trabajo me lo mostró con cara de pena, como si me estuviera dando una mala noticia médica. No podía creerlo. Ahí estaba ella, sentada frente a una cámara barata, con una Biblia al lado, hablando de cómo Dios le proveyó en momentos oscuros y de cómo aprendió que el dinero no es de este mundo, sino del cielo. Y por si fuera poco, la cuenta estaba monetizada. Me reí con rabia, porque la ironía no podía ser más grande, estaba ganando dinero contando una versión maquillada del robo que me hizo. Decidí no hacer nada al principio. Me dije que lo mejor era ignorarla, dejarla en su mundo de mentiras y seguir con mi vida. Pero un día recibí una notificación de PayPal. Era un correo diciendo que se había realizado un cambio de información en una cuenta vinculada. No entendí al principio, pero cuando revisé los detalles me quedé helada. El correo estaba a mi nombre. El mismo que usaba antes de que cambiara mis contraseñas. Busqué más y descubrí que había usado mi antiguo correo para registrar el canal y recibir los pagos. Básicamente, estaba cobrando su testimonio de fe con mi información. Otra vez. No sé describir la mezcla de rabia, frustración e impotencia que sentí. Llamé al servicio de atención, les expliqué la situación y me pidieron pruebas. Les envié documentos, capturas, todo. Luego tuve que ir otra vez a la policía. Me sentía ridícula entrando a la estación,
pensando que ya debía tener un expediente a mi nombre solo por tener la mala suerte de ser su hermana. Cuando expliqué que ya había un antecedente, el oficial me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Me dijo que podía denunciarla por fraude digital y uso indebido de identidad. Llené los papeles, entregué copias, y me fui con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Esa misma noche mi madre me llamó. No para preguntarme cómo estaba, sino para decirme que qué clase de resentimiento guardaba para seguir persiguiendo a mi hermana. Me dijo que la estaba destruyendo, que debía dejar que Dios actuara. Le respondí que si Dios quiere actuar, que lo haga, pero que mientras tanto yo tengo derecho a defender mi nombre y mis cuentas. Me colgó sin decir adiós. A estas alturas ya ni me duele. Solo me queda una especie de vacío, como si ya no tuviera madre. Los días siguientes fueron un infierno. YouTube tardó semanas en revisar la denuncia. Mientras tanto, su canal seguía creciendo. Tenía miles de vistas, cientos de comentarios, y hasta donaciones en vivo. La gente le enviaba dinero. Decían que sus palabras los inspiraban, que su historia los había ayudado a creer de nuevo. Me daban ganas de escribir en cada comentario y gritarles que esa mujer no es ninguna santa, que robó, mintió, me dejó endeudada y ahora se está lucrando con eso. Pero me contuve. Sabía que si entraba en su juego, perdería más de lo que ya había perdido. Un día, después de trabajar un turno largo, llegué a casa y encontré una carta en el buzón. Era una notificación del tribunal. Al parecer, mi hermana había violado los términos de su libertad condicional al usar mis datos nuevamente. Había una nueva audiencia programada. Me quedé sentada en el sofá, sosteniendo la carta, sin saber si sentir alivio o cansancio. Parte de mí quería que de una vez la metieran presa. No por venganza, sino porque necesitaba que alguien le pusiera un alto real. Otra parte de mí, la más cansada, solo quería que desapareciera. El día de la audiencia fui con mi abogado. Ella llegó vestida de blanco, con una Biblia en la mano y una expresión de falsa humildad que ya conozco de memoria. Se paró frente al juez y empezó a hablar sobre su proceso espiritual, sobre cómo había sido tentada por el demonio del dinero y cómo ahora quería redimirse. El juez la escuchó con esa paciencia profesional que no demuestra nada. Cuando terminó, mi abogado presentó las pruebas, los correos, las transacciones, la coincidencia de cuentas. Ella se quedó callada, bajó la cabeza, y cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, dijo que yo la odiaba desde siempre, que solo quería verla destruida. Me reí en silencio, sin poder evitarlo. Era tan patética que casi daba lástima. El juez fue claro. Le dio un ultimátum: si volvía a violar los términos, iría directo a prisión. También ordenó que me pagara los daños adicionales. No era mucho, pero al menos era algo. Cuando terminó la audiencia, ella me miró. Esa mirada fue distinta, más vacía, más derrotada. No sé si era miedo o simplemente rabia por no haber podido salirse con la suya. Yo no dije nada. Solo la vi salir escoltada, con su Biblia apretada contra el pecho como si la protegiera de la realidad. Los días posteriores fueron más tranquilos, aunque la calma siempre me parece sospechosa cuando se trata de ella. A veces me pregunto si alguna vez se detendrá, si en algún momento entenderá que ya no puede manipular a todos con su cuento de Dios provee. Pero lo dudo. Esa mujer vive en una fantasía donde siempre es la víctima. Lo único que cambian son los escenarios. No sé si lo que siento es odio o cansancio, pero empiezo a pensar que no hay diferencia. El odio, cuando se alarga tanto, se convierte en agotamiento. Y sin embargo, hay una parte de mí que todavía quiere verla enfrentando de verdad las consecuencias. No para disfrutarlo, sino para poder soltar todo esto de una vez. Porque mientras ella siga respirando libertad sin culpa, yo sigo atada a esta historia. Hace poco cerraron su canal. Recibí un correo confirmando que la cuenta fue eliminada por fraude y actividad engañosa. Sentí una especie de alivio seco, sin emoción, como cuando uno termina una tarea pesada. No celebré. No lloré. Solo respiré y me serví un café. Pero después, por la noche, mientras revisaba mis cosas, pensé que tal vez eso era lo más cercano a la justicia que iba a tener. No habrá cárcel, ni arrepentimiento verdadero, ni disculpa. Solo silencio. Y aún así, dentro de ese silencio, hay algo que me tranquiliza. Saber que, al menos por ahora, no está usando mi nombre ni mi dinero para disfrazar sus mentiras. No sé cuánto durará esa paz, pero pienso aprovecharla. Porque si algo tengo claro, es que ella no cambiará. Lo único que puedo cambiar soy yo.
Y si eso implica convertirme en la villana de su historia, que así sea. Prefiero ser la villana viva que la hermana muerta de rabia. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde la última vez que supe de ella directamente, aunque sería mentira decir que ha desaparecido por completo. Las consecuencias legales siguieron su curso, lentas pero seguras, y finalmente el tribunal le impuso servicio comunitario, supervisión y la obligación de pagarme el dinero que aún me debía. Hasta ahora, no ha pagado casi nada, apenas unos cheques que llegan cada tanto con montos ridículos, acompañados de notas llenas de frases bíblicas y promesas de cambio que ya no leo. Los dejo sobre la mesa unos días y luego los tiro. No hay nada que me interese en esas palabras. Me resulta curioso que alguien pueda hablar tanto de Dios mientras se esconde de sus propias deudas. Durante estos meses he intentado reconstruir algo de normalidad. Me cambié de apartamento y de ciudad, en parte para alejarme del ruido, pero también porque necesitaba empezar de nuevo. Encontré trabajo en otro hospital, uno más pequeño, donde casi nadie sabe mi historia. Aquí soy simplemente otra enfermera que cumple sus turnos y llega a casa cansada. No soy la mujer con la hermana estafadora, ni la hija desagradecida, ni el escándalo familiar. Solo soy alguien que quiere dejar atrás la vergüenza de haber confiado en la persona equivocada. Pero incluso con todo eso, hay noches en las que me despierto sobresaltada, reviso mi cuenta bancaria por costumbre, y me doy cuenta de que todavía no confío en nada ni en nadie. A veces, sin querer, escucho su nombre en boca de algún familiar. Mi madre sigue repitiendo su versión de los hechos, una historia en la que mi hermana fue víctima de tentaciones y yo soy la hermana dura que no sabe perdonar. Según ella, la prueba que Dios nos mandó fue para unirnos, no para separarnos. Es irónico porque no hablamos desde hace meses. No contesta mis mensajes, no responde si intento llamarla, y cuando lo hace, solo repite que algún día entenderé. Me cansé de buscar comprensión donde no la hay. Ahora, cada vez que alguien de la familia intenta hablarme de ella, cambio de tema o simplemente me voy. No es rabia, es cansancio puro. Lo más difícil ha sido aceptar que, incluso después de todo lo que pasó, mi madre y algunos parientes siguen creyendo en sus mentiras. En sus redes, que todavía mantiene activas, publica fotos sonriendo, con frases sobre el perdón y la superación. Usa su servicio comunitario como si fuera una experiencia espiritual. Pone fotos limpiando parques o entregando comida, y debajo escribe cosas como Dios me dio una nueva oportunidad para servir. Me produce una mezcla de risa amarga y pena ajena. Ella sabe que todo lo que muestra es una puesta en escena, pero necesita que el mundo la vea como una mártir. La única diferencia es que ahora lo hace con un poco más de cuidado, sin mencionar mi nombre. Supongo que aprendió la lección de no meterse conmigo directamente. Yo, en cambio, me mantengo al margen. No tengo redes activas, no comparto nada personal, y aprendí a vivir con cierta desconfianza permanente. A veces pienso que me volví una versión más fría de mí misma, pero no lo lamento. Ser ingenua me costó demasiado caro. Con el tiempo, empecé a notar que ese tipo de gente, los que manipulan usando la fe, nunca cambian, solo se adaptan a nuevas formas de esconderse. Mi hermana encontró en la religión su excusa perfecta. No hay castigo humano que le quite eso. La última vez que supe algo concreto fue hace un mes, cuando mi abogado me avisó que había incumplido de nuevo parte del acuerdo de restitución. La llamaron a una audiencia y le dieron un ultimátum más. Ya ni me molesto en asistir. Lo dejo en manos del abogado y del sistema. No porque haya dejado de importarme, sino porque descubrí que seguir persiguiendo su sombra me está robando más energía de la que vale. Ella se hunde sola, sin que yo tenga que empujarla. Mi madre me envió una carta hace poco. Me la dejó una prima que vino de visita. No la abrí. La guardé en una caja junto a otras cartas que nunca pienso leer. No necesito más sermones sobre el perdón ni historias de cómo mi hermana está reconstruyendo su fe. Sé que esas cartas no son para pedirme perdón, sino para recordarme mi papel en su guión, la hermana que no perdona, la que se fue lejos, la que olvidó a su familia. Y sinceramente, estoy en paz con ser esa figura. Si para poder seguir con su cuento necesitan pintarme como la mala, que lo hagan. Yo ya no tengo que convencer a nadie de nada. La vida aquí es más tranquila, aunque a veces me asalta una sensación rara, como si todavía me faltara cerrar algo. Hay días en los que pienso en buscar terapia para soltar lo que queda de resentimiento, pero también me conozco, no me gusta abrir heridas que apenas están cerrando. Trabajo, pago mis cuentas, duermo lo mejor que puedo, y poco a poco vuelvo a sentirme segura.
En el hospital me llevo bien con mis compañeros, nadie me juzga, nadie me pregunta cosas que no quiero responder. Eso, para mí, ya es suficiente. De vez en cuando, sin embargo, algo me recuerda todo lo ocurrido. Una notificación del banco, un número desconocido en el teléfono, un correo inesperado, y mi mente regresa al mismo lugar, el miedo a que vuelva a meter mis datos en alguna parte, a que repita el ciclo. Es agotador vivir con ese instinto de alerta, pero me niego a que me vuelva a tomar desprevenida. Aprendí a revisar todo, a dejar registros, a documentar cada movimiento. Tal vez suene paranoico, pero después de pasar por algo así, una se da cuenta de que la confianza no se regala, se gana, y ella la perdió para siempre. A veces pienso en lo que habría pasado si nunca la hubiera dejado quedarse conmigo, si hubiera dicho que no desde el principio. Pero esa línea de pensamiento es una trampa. No puedo cambiar lo que pasó, solo puedo asegurarme de que no vuelva a pasar. Y aunque sé que su vida sigue girando en torno a su papel de mujer renacida, sé también que no puede escapar de lo que hizo. Puede engañar a los demás, pero no a sí misma. Lo que me consuela, en el fondo, es saber que la gente como ella vive siempre con miedo a que el teatro se derrumbe. No sé si algún día volveré a ver a mi madre. Tal vez sí, tal vez no. Pero si eso ocurre, quiero que me encuentre en paz, no con odio, sino con la seguridad de que hice lo que debía. Me tomó tiempo entender que no puedo rescatar a alguien que no quiere cambiar, ni cargar con culpas que no me pertenecen. Esa fue mi lección. Ella puede seguir hablando de fe, de perdón y de milagros, pero yo encontré el mío en algo más simple, el silencio, la distancia y la certeza de no deberle nada a nadie. Y aunque todavía hay días en que me pesa todo, siento que, poco a poco, estoy soltando el rencor. No porque la haya perdonado, sino porque ya no quiero que siga ocupando espacio en mi cabeza. La justicia no siempre llega de la forma en que uno la imagina, pero llega. Y en este caso, su castigo no es la cárcel ni el dinero que me debe, sino su propia vida, llena de mentiras, dependencia y una fe que solo le sirve para esconderse. Yo, al menos, tengo mi libertad. Aunque sea una versión cansada, es mía, y eso es más de lo que ella puede decir. Actualización final. Ha pasado más de un año desde que todo comenzó y, aunque pensaba que ya no quedaba nada por decir, la vida siempre se encarga de dar el último golpe, el que no esperas pero que termina de cerrar el ciclo. Hace una semana recibí un mensaje suyo. Después de meses de silencio absoluto, después de todos los juicios, los cheques vacíos, los sermones de mi madre y el desgaste emocional, decidió escribirme. No usó pretextos ni rodeos, solo un mensaje breve en el que decía que Dios le había dicho que me pidiera perdón. Lo leí varias veces, intentando sentir algo, cualquier cosa. Pero no sentí nada. Ni rabia, ni alivio, ni satisfacción. Era como leer un mensaje de un desconocido. Respondí sin pensarlo mucho, le dije que si de verdad había hablado con Dios, que le agradeciera de mi parte porque los ángeles que me mandó fueron los policías, no ella. La bloqueé y seguí con mi día. Ese fue el momento en el que entendí que ya no me dolía. No fue una liberación dramática ni una epifanía, simplemente me di cuenta de que todo lo que alguna vez me pesó, ahora me resultaba indiferente. Me había pasado tanto tiempo enojada, defendiendo mi versión, exigiendo justicia, que olvidé lo más importante: la venganza más efectiva no es destruir a la otra persona, sino vivir sin cargar su sombra. En estos meses aprendí que el rencor se alimenta solo, que uno puede pasarse años masticando una herida hasta convencerse de que todavía sangra, cuando en realidad ya está cicatrizada. No volví a saber de mi madre. A veces pienso que tal vez ella también se cansó de intentar justificar lo injustificable. Otros me dicen que sigue repitiendo la historia de siempre, la de la hija buena y la hija ingrata. Supongo que cada quien se acomoda al relato que necesita para sobrevivir. Yo también lo hice a mi manera. Dejé de intentar limpiar mi nombre entre ellos. Si prefieren pensar que soy la mala, que lo hagan. Al final, sus opiniones no me devuelven el dinero, ni el tiempo, ni la paz que tuve que reconstruir sola. La familia, con el tiempo, se volvió un recuerdo más que una presencia. Y descubrí que eso no es tan terrible como pensaba. Hace unos meses empecé a salir con alguien. Un compañero del hospital, tranquilo, sin dramas, sin pasado ruidoso. Al principio me costó abrirme. Le conté mi historia casi por obligación, para que entendiera por qué soy tan desconfiada, por qué reviso 2 veces cada correo o por qué guardo los recibos como si fueran reliquias. No me juzgó.
Solo me escuchó y me dijo que se notaba que había pasado demasiado tiempo esperando que alguien me creyera. Creo que tenía razón. Con él he aprendido a soltar un poco el control, a reír sin estar alerta, a no sentir que cada gesto amable tiene una trampa detrás. No sé si es amor todavía, pero sí sé que me hace bien. Y eso ya es suficiente. Financieramente, las cosas mejoraron. Pude estabilizar mi crédito, compré un carro usado, nada lujoso, pero mío. Abrí otra cuenta, más segura, y aprendí a poner candados digitales que antes ni sabía que existían. Me mudé de nuevo, esta vez a un lugar más pequeño pero con una sensación de paz que no había sentido en años. Lo curioso es que, mientras más lejos estoy de mi familia, más cerca me siento de mí. Es como si por fin pudiera escuchar mi propia voz sin el ruido de sus culpas, sus excusas y su hipocresía disfrazada de amor. A veces me pregunto si mi hermana realmente cree en todo lo que dice, si de verdad piensa que fue una víctima de las circunstancias o si solo aprendió a repetir el papel hasta convencerse. No me interesa saberlo. En el fondo creo que hay gente que nace con una habilidad particular para torcer la realidad, para convertir la mentira en un refugio. Ella pertenece a ese tipo. Y aunque me tomó tiempo aceptarlo, hoy puedo decir que ya no me afecta. La veo, si acaso, como un capítulo cerrado. Uno que me enseñó que los lazos de sangre no garantizan nada y que la fe mal usada puede ser igual de peligrosa que una mentira abierta. He pensado mucho en la palabra perdón. Durante meses me la lanzaron como si fuera una obligación moral. Me decían que debía perdonar para sanar, que si no lo hacía, me iba a envenenar por dentro. Pero creo que el perdón no siempre es necesario. A veces lo único que se necesita es soltar. No siento que tenga que perdonarla, porque lo que hizo no tiene explicación ni excusa. Simplemente la dejo ir. No porque merezca redención, sino porque yo merezco descanso. Esa es la diferencia. Ella sigue buscando milagros. Yo solo quiero tranquilidad. De todo este desastre aprendí una cosa que me cambió, que la justicia no siempre llega en la forma que uno espera. Yo soñaba con verla pagar, con verla enfrentarse a todo el daño que causó. Pero el tiempo me mostró que su castigo no tiene que ver con tribunales ni con dinero. Su castigo es vivir rodeada de mentiras, necesitando constantemente que otros la validen, escondiéndose detrás de una fe que usa como disfraz. La gente como ella no descansa nunca, porque su propio cuento los persigue. Y saber eso me basta. Algunas noches, cuando estoy sola, pienso en la primera vez que la vi robarme. En cómo me quedé callada, inmóvil, observando cómo abría mi cajón y susurraba su oración de agradecimiento. Esa imagen todavía me acompaña, pero ya no me duele. Es como una película vieja que ya no emociona. Lo veo con distancia, casi con una especie de incredulidad hacia mi antigua versión, la que todavía creía que la familia podía salvarse con amor y paciencia. Hoy sé que no. Que hay gente a la que no se puede ayudar, y que no está mal apartarse. No sé si volveré a verla algún día. Tal vez en algún funeral, o en una de esas reuniones familiares incómodas donde todos fingen que no ha pasado nada. Si eso ocurre, no planeo armar ningún escándalo. Solo la miraré con la calma de quien sobrevivió. Porque eso soy ahora, alguien que sobrevivió. Y no necesito más explicaciones, ni reconciliaciones, ni lágrimas falsas. Solo seguir mi vida sin su nombre atado al mío. A veces pienso que, si existe algo divino, no está en los templos ni en las oraciones. Está en las decisiones que tomamos para protegernos. En ese momento en que una persona deja de permitir que la sigan lastimando. En mi caso, los verdaderos ángeles no tenían alas ni túnicas. Llegaron con uniforme, esposas y un informe policial. Y gracias a ellos, entendí que el amor, sin límites, no es virtud, es condena. Así que cuando mi hermana me escribió diciendo que Dios le había pedido pedirme perdón, supe que el ciclo estaba completo. Porque los únicos ángeles que necesitaba ya habían hecho su trabajo, y yo, por fin, podía cerrar la puerta sin mirar atrás.